Para nadie es un secreto que en el mar de sectas religiosas que existen hoy día hay quienes piensan que Jesús no es Dios. Además, estas sectas dicen tener las razones para demostrar que Jesús no es un ser eterno, sino un ser creado, apoyando su doctrina en que Jesús realmente es un arcángel, poniendo a Jesús como un ser creado un poquito por encima de los ángeles y por supuesto no puede ser Dios. Sin embargo, estas creencias pueden sonar muy razonables, solo y exclusivamente si tomamos la escritura y hacemos una mala exégesis, o explicación o investigación mala. Por ejemplo, si tomamos unos versículos, lo decomponemos y sacamos unas cuantas palabras a nuestro favor y formamos una doctrina. ¿Pero todo esto puede durar en el tiempo? Claro que no. Todo eso dura hasta que se empiece a escudriñar la escritura y la historia cristiana, la cual ha reflejado siempre que Jesús es la segunda persona de la Trinidad de Dios, Rey de todo principado y el mismo Dios. Pero aquí lo importante es subrayar la palabra principado, que ya veremos más adelante en este video. Probablemente ya se habrán dado cuenta de cuál secta estamos hablando. Sí, queridos amigos de Gran Moss, estamos hablando de los adventistas y en específico de los testigos de Jehová. Esos últimos, y me refiero a los testigos de Jehová, ya que los adventistas sí creen que Jesús sea Dios, aunque tienen una cierta confusión con que Jesús es el arcángel Miguel. Los testigos de Jehová, por otro lado, creen y enseñan que Jesús no es Dios, sino que es en realidad el arcángel Miguel. Esta creencia ha sido motivo de debate y controversia en todo el mundo cristiano. En este video exploraremos el origen de esta doctrina, desde su surgimiento con William Miller, fundador del concepto adventista, hasta su adopción por Carlos Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Además, analizaremos las evidencias que demuestran la divinidad de Jesús y desafían estas interpretaciones. A partir de aquí ya tenemos un panorama para hacernos algunas preguntas. ¿Será cierto esto? ¿Los textos bíblicos dicen lo que ellos están interpretando? ¿Es Jesús realmente el arcángel Miguel? Prepárate para un viaje fascinante a través de la teología cristiana y su historia. Encendamos las zonas oscuras del cerebro y atentos. La semilla del engaño. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue fundada varias décadas antes de los Adventistas del Séptimo Día y los Testigos de Jehová por Joseph Smith en el 1830. Esto plantaron la semilla que Miguel y Adán se consideran la misma persona, siendo este el único arcángel. La referencia más antigua que tenemos sobre esto lo encontramos en la Doctrina y Convenio de 1835 por esta iglesia. Ellos plantean más o menos que Adán reunió todos sus hijos y que el Señor lo bendijo y le dio por nombre el nombre de Miguel. Algo como, y el Señor se le apareció y se levantaron y bendijeron a Adán y lo llamaron Miguel, el príncipe, el arcángel. Ok. Vamos, estamos bien, todos bien, vamos a hacer esto. Es importante resaltar que para la mayoría de los cristianos Jesús representa el nuevo inicio de la redención y la salvación, mientras que Adán es el inicio que simboliza la caída y el pecado. En este contexto se interpreta que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos reviven, estableciendo un paralelo entre la muerte y resurrección entre ambos casos. Y a título personal de yo, esta semilla plantada por Joseph Smith fue la brecha que introdujo esta doctrina falsa en las sectas ya mencionadas. Pero esto es lo que yo pienso. Bueno, a lo nuestro. Carlos Russell y su mentor William Miller. Antes de empezar con nuestro tema principal, es importante remontarse a la historia para tener un panorama de todo. Y es por eso que vamos a ver ¿qué nos dice la historia acerca de Miller? William Miller fue un granjero que se convirtió en un líder religioso a lo largo de su vida. Un momento, ¿quieren saber a qué congregación pertenecía? Miller pertenecía a los bautistas y creía firmemente en la importancia de estudiar la Biblia y la segunda venida de Jesucristo. En la década de 1830, Miller comenzó a predicar su creencia. Él decía que Jesucristo regresaría a la tierra en un futuro cercano. Esta idea es lo que más adelante será traducido como adventismo. Este mensaje atrajo mucha gente y dio origen al movimiento conocido como
el milerismo. Sus seguidores se hacían llamar mileristas y estos compartían su creencia en la inminente segunda venida de Cristo. Este movimiento era conformado por varios feligreses de diferentes iglesias protestantes. Podemos ver que el movimiento del adventismo, del cual se originó el adventismo del séptimo día, se originó a partir de las enseñanzas de este Miller. Pero sobre todo, ¿en qué se basó Miller para predicar esta inminente llegada? Pues el trasfondo de toda esta historia cree obviar la Santa Escritura, cuando en Mateo 24:36 nos dice, William Miller, el día solo lo sabe Dios. Bueno, en Mateo dice que el día que vendrá Jesús solo lo sabe Dios. Basándose en ese estudio de la profecía del libro de Daniel 8:14, Miller calculó que Jesucristo regresaría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Al ver que el 21 de marzo no sucedió nada, movieron la fecha dando como excusa que debían usar el calendario judío y no el nuestro. Así que se calculó de nuevo esta fecha en base al calendario judío, donde el 21 de marzo del 1844 es el 22 de octubre del 1844. Como ya saben, todo fue un... el gran chasco. Literalmente, amigo de Gran Mons, este fue el nombre que fue usado para referirse a esta predicción fallida de la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo no apareció, los seguidores de Miller experimentaron lo que se conoce como el gran chasco. Miles de seguidores abandonaron el movimiento y aunque Miller no vivió para apreciar el desarrollo completo del adventismo del séptimo día, su influencia fue fundamental para su surgimiento. Y entonces, ¿cómo es que esas ideas de Miller las encontramos todavía en nuestros días? ¿Cómo pudieron los pocos seguidores de Miller mantener viva esta creencia? ¿Qué pasó después de este fracaso? Pues como muchas veces pasa, se juntaron y empezaron a armar ideas para justificar este fracaso. Y nace así otra denominación, directamente desde la ceniza, desde el polvo de un fracaso. Los sabatistas. Un grupo de personas que continuaban aceptando las ideas de Miller, en lo cual estaba Ellen White. Estos creían que Miller estaba en lo correcto en cuanto a las fechas que estaba dando, pero interpretaban mal los eventos. Y entonces, ¿qué se inventaron para frenar esta pérdida de feligreses? Pues determinaron que Cristo había comenzado la purificación del santuario celestial, es decir, un juicio investigador, una acción invisible, sí, invisible a ojo humano, y por supuesto, amigos, si es invisible, ¿cómo podemos ver a Cristo? No, pero entonces, ¿cómo no se le ocurrió esto a William Miller? Es fantástico. Pero bueno, también dicen que luego sería seguido por el pronunciamiento y la ejecución de la sentencia, un evento visible en el futuro. ¿Y este futuro cuándo sería? ¿Siguieron dando fechas? Según el punto de los sabatistas, en 1844, Dios había iniciado un examen de todos los nombres en el libro de la vida. Y solo después que esto se completara, Jesús volvería en forma literal. Acontecimiento que los adherentes a esta postura continuaron considerando eminente, pero evitaron de dar fechas. Además, llegaron a creer que el sábado, el séptimo día de la semana, debía ser observado como día de reposo por los cristianos. Así es, así es. Sigamos. Los adventistas del séptimo día. La práctica de adoración del sábado le dio a la denominación establecida en 1863 un nombre nuevo, la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, los cuales tenían como cabecilla una mujer, Ellen White. Los Adventistas del Séptimo Día también creían que Ellen White tenía el don de profecía y sus escritos dieron forma a la creencia y práctica posteriores de la Iglesia. Otro grupo inspirado por Miller y las enseñanzas adventistas fue la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, fundada por el predicador Carlos Russell y cambiando su nombre a Testigo de Jehová en la década de 1830. ¿Y qué tenían en común estas dos denominaciones? Queridos amigos de Gran Mons, investigar para encontrar la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los Testigos de Jehová sobre esta creencia, también para impedirme a mí de generalizar y meterlos a todos en un mismo saco, tengo que decir que me dio más de un dolor de cabeza. Al final llegué a la conclusión que son la misma cosa, creen lo mismo sobre Miguel.
creen que Jesús sea Miguel, el arcángel, con la diferencia que los adventistas también creen que Jesús sea Dios. Y los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Como ya les decía, Carlos Russell es el visionario del siglo XIX detrás de los testigos de Jehová. Russell influyó en la formación de esta fe con sus enseñanzas y dedicación a la interpretación bíblica. Además, la organización, como ellos mismos se hacen llamar, tienen el así llamado cuerpo gobernante, que no es más que el órgano central de gobierno de los testigos de Jehová. Este desempeña un papel crucial en las tomas de decisiones y en la dirección espiritual. Su autoridad se basa en la interpretación doctrinal y en la guía espiritual que proporciona a la comunidad. Sí, Javier, pero todo esto, ¿qué tiene que ver con el video? Pues nada, pero al mismo tiempo todo. Sí, porque esta creencia no es bíblica. Un momento. Me explico mejor. No está escrito en la Biblia que Jesús es Miguel. Esta creencia es fruto de una mala exégesis de este cuerpo gobernante, el cual se ha equivocado a lo largo de la historia varias veces y ha acomodado su doctrina y Biblia como ellos quieren. En conclusión, si una creencia es fruto de una interpretación hecha por gobernadores que se atribuyen títulos de verdaderos profetas, y es sabido que estos profetas han hecho falsas promesas, entonces nos preguntamos, ¿qué crédito o respeto le vamos a tener a una falacia bíblica como la que exponen sobre Jesús y el arcángel Miguel? Veamos ahora los textos bíblicos que la Torre de Guardia propone para demostrar que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Sabías que el arcángel Miguel es mencionado específicamente en la Biblia en el libro de Daniel y en el libro de Judas? Por lo tanto, el arcángel Miguel es mencionado directamente 2 veces en la Biblia. ¿Dónde se encuentra la evidencia escritural para tal doctrina? En un artículo, La verdad acerca de los ángeles, que aparece en el sitio oficial de los testigos de Jehová, se listó solamente Primera de Tesalonicenses 4:16 y Judas 9. Esto como prueba de que el arcángel Miguel es el mismo Jesucristo. Es importante aclarar que la palabra ángel quiere decir mensajero. Y arcángel se refiere a un ángel o mensajero que es jefe o principal, o sea, es un jefe de ángeles, que no es lo mismo que decir jefe de todos los ángeles. Dicho esto, ¿qué enseñan los testigos de Jehová? Primero que todo, enseñan que en Judas 9 la palabra arcángel aparece en singular y no en plural para convencerse y convencernos que solo existe un solo arcángel. Eso es algo que en realidad no se sostiene. La Biblia no nos dice eso, más bien nos muestra indirectamente que hay más ángeles con rangos altos. Pero para que nos vayamos entendiendo, hagamos un ejemplo. Si llamamos a un doctor Miguel en un hospital, no creemos que por usar la palabra doctor en singular, entonces hay que creer que en toda la tierra hay un solo doctor. Esto no tiene sentido. La palabra arcángel sí denota un rango superior a la de un simple ángel, pero sigue siendo un ángel y no excluye que puedan haber otros arcángeles. Los testigos de Jehová enseñan también que Jesús está vinculado al oficio de arcángel y dan como cita Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Qué dice esta cita? Veamos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Para los testigos de Jehová, esta frase, Jesús vendrá con voz de arcángel, es la prueba final de que Jesús es el arcángel. Y aunque la Biblia no dice eso, mucho menos que sea Miguel, ellos afirman que ahí se habla de Miguel. Y por tal razón, entonces Jesús es el mismo Miguel. Nótese que se vuelve a reflejar lo antes dicho de las malas esencias y el querer acomodar los versículos para respaldar falsas doctrinas. Lo real es que la Biblia no presenta nunca a Jesús como Miguel. Basándonos en la prueba de este versículo, tendríamos un grave problema, y es demostrar que Jesús no es Dios. Seguimos leyendo este mismo versículo, nos dice que
Jesús vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces Jesús es realmente Dios, pues viene con trompeta de Dios. Pero lo más seguro es que tendrán una excusa, una explicación tipo eso es una alegoría, eso es simbolismo, algo así por el estilo. Lo cierto es que nosotros pensamos que Dios puede todo. Y como Dios también puede venir con voz de autoridad, con voz de jefe, así como decidió también ser. ¿Estarán enterados los testigos de Jehová sobre esto? ¿O realmente saben la verdad, pero sus intereses están por encima de todo? Este rompecabezas, ¿cómo lo resolvemos? Pues como yo no soy testigo de Jehová, este problema le toca a ellos resolverlo. Es que la Biblia es grandiosa, amigo, y sobre todo estar en la verdadera iglesia de Jesús, donde encontramos un equilibrio doctrinal perfecto, no tiene precio. Por otra parte, Judas 9 nos dice: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Retomando Judas 9, los testigos de Jehová utilizan este pasaje para sustentar la tesis que existe solo un arcángel, y por supuesto es el arcángel Miguel. Y agregan que, dado que esta frase está escrita en singular, el arcángel, eso quiere decir que solamente hay uno. Esto es totalmente ilógico, ya vimos por qué con el ejemplo del doctor. Lo que es cierto es que Miguel no puede reprender a Satanás. ¿Y por qué no puede hacer esto? Pues porque es un juego a la par, son ángeles. Jesús, por otra parte, sí reprende a Satanás, sí ata a los demonios, Jesús libera a personas de demonios, y esto porque Jesús está por encima de todo. Así es. Así es. Se menciona a Miguel solo 5 veces en la Biblia. En Daniel 10 y Daniel 12, en Judas 9 y en Apocalipsis 12. Pero esos pasajes nunca indican que Miguel deba ser comparado con Cristo preencarnado o con Cristo ascendido. Amigos, hasta ahora vimos cuáles son los argumentos de los testigos de Jehová y por qué no permanecen en pie por simple lógica. Pero nosotros somos bíblicos y para nosotros la Biblia habla. Y es ella que nos debe demostrar quién es verdaderamente Jesús. La superioridad de Jesús. En el libro de Hebreos se presenta un argumento contundente contra la idea de que Jesús sea un ángel. Destacando su superioridad sobre los seres angelicales, en el capítulo 1 se destaca que Dios nunca se dirigió a ningún ángel como su hijo, a diferencia de Jesús, a quien llamó su hijo primogénito especial y le otorgó honor de sentarse a su diestra. Además, menciona que todos los ángeles deben adorar a Jesús. Sí, así como lo oyen, lo cual contradice de que Jesús sea un ángel, ya que los ángeles no aceptan adoración. Según otros pasajes bíblicos, el autor de Hebreo enfatiza también que Jesús es el heredero de todo y que toda potestad le ha sido dada, demostrando así su superioridad sobre todos los ángeles. Sí, amigos de Grand Moss, es evidente que la Biblia destaca muy definidamente que Jesús no es un arcángel y mucho menos el arcángel Miguel. Y esto lo deducimos porque por toda la Biblia se destaca mucha diferencia entre un personaje y el otro. Es que basándonos en la escritura y en la posición única y divina que se le atribuye a Jesús como hijo de Dios, en resumen, el texto de Hebreo argumenta claramente la superioridad de Jesús sobre los ángeles y refuta la idea de que este sea el arcángel Miguel. Esto basándonos en la escritura y en la posición única y divina que se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y aquí volvemos a retomar lo que decíamos antes sobre las malas exégesis. Juicios apresurados. Estas sectas, con tal de acomodar su creencia, toman de la Biblia una palabra y forman una doctrina con esta. Una doctrina para comparar, o mejor dicho, afirmar que Jesús y el arcángel Miguel son la misma persona. Tanto así que pasan por alto todo el resto. Amigos, para no alargarnos más con este video, vamos a comparar los versículos que leemos en Daniel 10 con otros versículos que encontramos en el Nuevo Testamento, para comparar el ser que se le aparece a Daniel y cómo viene descrito Jesús por todo el Nuevo Testamento. Daniel, ¿quién es ese ser? Leamos Daniel 10 del 4 al 12.
Levanté la vista y vi a un hombre vestido de lino. Ok. Un hombre vestido de lino. Apocalipsis 19:14 nos dice que Jesús también se viste así. Escuchen. Además, los ejércitos del cielo los seguían en caballos blancos y estaban vestidos de lino de calidad, blanco y limpio, Leamos Daniel. y con un cinturón de oro de Ufaz en la cintura. Encontramos lo mismo con Jesús en Apocalipsis 1:13. Escuchen. En medio de los candelabros vi a alguien como un hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y llevaba una banda de oro a la altura del pecho. Leamos Daniel. Su cuerpo era como el crisólito, su cara tenía la apariencia del relámpago, También es descrito en Mateo 17 con un rostro de luz. Escuchemos. y fue transfigurado delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Leamos Daniel. Sus ojos eran como antorchas encendidas, sus brazos y pies parecían cobre En pulido. Apocalipsis 2:18 también a Jesús se le describe con ojos en llama y pie con cobre fino. Escuchemos. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, y sus pies son semejantes al cobre fino, Leamos Daniel. y el sonido de sus palabras era como el sonido de una multitud. Voz como muchedumbre. También encontramos lo mismo en Apocalipsis 19:6. Escuchemos. Y oí algo que sonaba como la voz de una gran multitud. Leamos Daniel. Yo, Daniel, fui el único que vio la visión. Los hombres que estaban conmigo no la vieron. En Hechos 9:7 encontramos un paralelo con lo que le sucedió a Pablo. Escuchemos. Los hombres que lo acompañaban se quedaron quietos y sin poder hablar, porque oían el sonido de una voz pero no veían a nadie. Leamos Daniel. Cuando vi esta gran visión, perdí las energías, palidecí y se me fueron todas las fuerzas. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Y finalmente en Apocalipsis 1:17 vemos un parecido con lo que le sucedió a Juan. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Amigos, ¿quién es ese hombre o ser? Innegablemente este ser tiene mucha semejanza con Jesús. Y si fuéramos como los sectarios, diríamos que es Jesús. Jesús. Pero eso no es lo que dice la Biblia, ni lo dice Daniel. Aunque vemos gran similitud con Jesús aquí, no podemos decir que este ser sea Jesús, ya que Dios es superior a los ángeles y por general las batallas celestiales son entre símiles, o sea, ángeles con ángeles. A Dios no le interesa batallar con el diablo porque el diablo para Dios es un microbio, algo así. Establecido esto, vemos también que Miguel va en ayuda de este ser. ¿Y por qué este ser generaliza en cuanto al título de Miguel? ¿Por qué no afirma que es el único arcángel o único príncipe? O mejor aún, ¿por qué no se le llama Rey de Reyes? Leamos otro poquito de Daniel 13. Escuchemos. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Por si no estaba claro este pasaje de miente de la creencia de que Jesús es el príncipe Miguel, pues está más que claro que Miguel es solo uno de los tantos príncipes prominentes. Por eso les decía al inicio de tener en mente la palabra principado. Lo que nos quiere transmitir la Biblia es que lo celestial está organizado y en lo celestial también hay rangos. Y Miguel ocupa un lugar muy alto, pero no es el más alto de todo. En cambio, Jesús es el Rey de Reyes. Así lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 6 del 15 al 16, en Apocalipsis 17, 14, 19, 16. Muchos versículos nos dan testimonio de que Jesús fue adorado desde su nacimiento y todavía ahora lo adoramos los cristianos. Pero ustedes que creen lo contrario, ¿pueden dar una sola cita bíblica clara que diga que Jesús es Miguel? ¿Han alguna vez escuchado a algún anciano en su oración agradecer a Dios en el nombre de Miguel? ¿Por qué si Miguel es el verdadero nombre celestial de Jesús en Apocalipsis y todos los versículos que encontramos después de la resurrección de Jesús no lo llaman Miguel? Respóndame en los comentarios. Muchas gracias.